tardes, queridos hermanos y amigos de su programa La Voz del Obispo. Este 2 días han estado ausente, le pedí al Padre Marcelino que hiciera el programa. Yo sé que lo ha hecho, lo cual pues agradezco al Padre Marcelino que haya podido llegar a los hogares de ustedes, los oyentes de este programa La Voz del Obispo. Como sabían, pues iba a estar fuera de Panamá, pues estamos trabajando la pastoral vocacional, y esto ya los espacios se nos quedan pequeños para la cantidad de seminaristas que tenemos, y por eso entonces pues hay que hacer una gran inversión en facilitar habitaciones para los seminaristas, porque ya pues queremos que nuestro seminario sea mayor y por lo tanto los seminaristas, al menos los de teología, deben estar en habitaciones individuales. Y entonces para eso también queremos ojalá que podamos también que algunos ya de los de tercero de filosofía, segundo de filosofía también vayan a habitaciones individuales, cosa que solamente propedéutico y primer año de filosofía tengan habitaciones comunes. Esa es la razón por la que estaba pues por allá, visité España, visité Alemania y visité Roma. Y en todo pues era precisamente la misma razón por la que iba pues pidiendo fondos, buscando fondos para esto. Esto no es que se gestiona de una vez, eso es un primer contacto, tengo que hacer todos los proyectos bien detallados. Ellos siempre pretenden que cuando uno hace un proyecto a estas instituciones, uno tiene que presentar el proyecto y con 3 condiciones generalmente ponen. Uno, el aporte de la diócesis, y el otro, el aporte de quienes van a ser beneficiados del proyecto. Ciertamente, si es de los seminaristas no tienen dinero para ser beneficiados, poner como beneficiario el proyecto. Ciertamente la diócesis pues tampoco tiene los recursos, pero bueno, de alguna forma vemos cómo hacemos para que los proyectos pues puedan ser, y no solamente un proyecto, sino varios proyectos. En fin, pues eso era lo que estaba haciendo en Roma. Pues luego finalmente estuve en Roma con los padres Luis Fernando y el padre Luis Caballero. Pues fueron pocos días que estuve en Roma, compartí con ellos poco tiempo también, pero lo necesario para verles cómo estaban, sobre todo el padre Luis Caballero, que acaba de llegar a Roma pues y está pues en el proceso de estudio del italiano, y en eso está dedicado en este mes. Estuvimos pues conversando, estuvimos compartiendo, y eso pues fue una experiencia bonita. Yo creo que sí es importante todo esto pues que estamos viviendo. El seminario sigue su curso. El fin de semana pasado tuvieron una actividad con muchachos aspirantes al entrar al seminario. Luego para el próximo sábado creo que tienen una actividad también de pastoral vocacional para los muchachos que tienen alguna inquietud vocacional, invitarles a pasar un día en el seminario. Y este sábado tenemos una actividad que es también en la pastoral vocacional, que es encuentro con confirmandos. Pues también a los muchachos que tienen van a pasar por esa experiencia de la confirmación, también es bueno que ellos en un momento se cuestionen qué quiere Dios de ellos, qué quiere Dios de mí. Por eso entonces ya pues el sábado estaremos en la normal para esa actividad, y el día domingo estaremos en Atalaya para la actividad que es la fiesta patronal de Atalaya. Y así seguimos pues en las actividades diocesanas que siempre se van a dar. Ya tenemos la fiesta de San Francisco de Asís, luego tenemos la fiesta del Pilar, Nuestra Señora del Pilar, las fiestas patronales. Este mes de octubre que viene es el mes del Rosario, el mes que culminamos el mes de la Biblia, y así pues la iglesia sigue caminando. Creo que sí tenemos nosotros que seguir y persistir mucho en la necesidad de oración, porque todas las cosas se hacen con oración. Cuando uno lee la vida de los santos, uno ve cómo ellos, todo era a través de la oración que lo conseguían. Por eso que importante es que la gente rece, la gente se encomienda a Dios para hacer las cosas y hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente. Les pido a ustedes que sigan rezando por el seminario, sigan rezando por la diócesis, sigan rezando por los sacerdotes, por los seminaristas, por los laicos comprometidos, por las religiosas, sigan rezando por el obispo, por los obispos del mundo, por el Papa,
es importante rezar, y sobre todo en estos momentos hay mucha confusión. El tema, por ejemplo, de la guerra de Gaza, que se va ampliando, ya va contra Líbano, ya se quieren meter otros países. Entonces eso es una amenaza. Ya se han olvidado de la guerra de Rusia y Ucrania, esa guerra sigue en vivo. Entonces hay que rezar para que venga la paz al mundo. Solamente el Señor puede darlo, pues, que es el principio de la paz al mundo. Qué importante es que nosotros entendamos lo que es la oración del cristiano. El cristiano ora y esa oración es escuchada. No es la experiencia que dicen las personas cuando tienen experiencia acerca de la muerte, y esto bien, pues, que muchas veces, pues, una de las cosas es que se elevan sobre su cuerpo. Y contaba el padre Raúl que en su operación también, porque fue una operación muy larga, contaba el padre Raúl que cuando él estaba en ese proceso, que también, pues, se elevó, es decir, que salió de su cuerpo, él dice que veía muchas lucecitas, y preguntó a un familiar qué significaba eso. Eso significa la oración de los cristianos que están rezando por su salud. Entonces, qué importante es eso, porque muchas veces podemos creer que la oración no tiene eficacia. Sí tiene eficacia, sí tiene eficacia, y es la oración nuestra, nuestro rosario, nuestra Eucaristía, nuestra adoración al Santísimo. Todo eso es eficaz y tiene mucha eficacia, y es muy necesario, sobre todo en este momento de confusión, momento difícil, momento en que esta guerra, pues, está dándose. Y uno piensa, por ejemplo, que la gente muchas veces, y la gente critica de que no, que la iglesia tiene millones para acabar con el hambre en África. ¿Y por qué no se piensa, por ejemplo, los millones y millones y millones que se gastan en armas en esta guerra? Eso sí acabaría con el hambre de muchos países. Pero se está dando, o sea, ambos grupos con cantidad de arsenal para destruir, para matar, para dejar heridos. Entonces nosotros podemos empezar, pero sí, pero eso está muy lejos, eso está por allá, eso no afecta a nuestros hermanos. Eso inmediatamente sube la gasolina, inmediatamente sube los costos del trigo, y el trigo, pues, de ahí se hace el pan, inmediatamente sube, por lo tanto va a subir el pan, inmediatamente sube cosas que lo que uno no cree. Por ejemplo, el día que se inició esa guerra, en estos días que invadieron a Líbano, y Líbano después otro país dijo que también iba a participar. Entonces inmediatamente dicen la gente que sabe de bolsa, inmediatamente decía que había subido el oro y que había subido también la gasolina, el petróleo. Entonces, así nos afecta a nosotros. Por eso tenemos que rezar por la paz, porque pues, nosotros estamos viviendo en un país caro, un país costoso. Pero yo, que vengo de Europa, veo que allá igual está todo costoso, muy costoso todo, muy costoso todo. O sea, no es que las cosas estén baratas. Cuando yo iba en viajes anteriores, yo no venía tan escandalizado como he venido en esta vuelta, de los precios tan altos que hay en Roma, tan altos, y que uno se queda, pero Dios mío, ¿cómo podemos sobrevivir ante esta situación? Entonces, qué importante es, queridos hermanos, que nosotros podamos trabajar y entender que en nuestra vida es importante la oración. Es importante la oración, y que oremos constantemente por las necesidades del mundo, por la paz en el mundo, porque todos son perjudicados. Ante toda esta situación, por ejemplo, van a subir los medicamentos, van a subir los alimentos, van a subir tantas cosas, y la incertidumbre, hasta dónde va a ir esa guerra, hasta dónde va a seguir la destrucción y la matanza de inocentes, ¿no? Eso de verdad que preocupa. Yo quiero, pues, transmitir esta preocupación, pero la preocupación no es para que se preocupen, sino para que recemos. Que esto nos lleve a rezar, porque necesitamos, pues, que haya paz en el mundo, para que el mundo siga viviendo. Por otro lado, qué interesante es entender, y acaba de pasar, por ejemplo, un encuentro internacional en el Ecuador sobre la Eucaristía, un Congreso Eucarístico Ecuatoriano internacional. Y qué importante es, me comentaba una persona que había estado, qué importante es, por ejemplo, el vivir de la Eucaristía, que la Eucaristía sea importante. Y es importante porque esta persona que me decía que había ido un laico, me decía, mi Eucaristía era arreglar, que todo estuviera al día, que los ornamentos, que esto, que el otro, y eso era mi Eucaristía.
Y en el Congreso entendí que eso no es mi Eucaristía, yo tengo que vivir mi Eucaristía. Ciertamente tengo que hacer mi colaboración, pero tengo que vivir mi Eucaristía. Y eso es lo que yo siempre digo, o sea, hay que vivir la Eucaristía. Hay que vivir la Eucaristía, hay que sentir la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y realmente Jesús está presente en la Eucaristía. Y realmente Jesús nos da la vida en la Eucaristía. Esa presencia, esa vida real de Jesús, hay que vivirla, queridos hermanos. Y que la Eucaristía sea la que transforme el mundo. O sea, ¿qué sucede? Si todo el mundo celebra la Eucaristía, va a misa, sí, ciertamente se siente mejor porque va a misa, pero no se da cuenta que ahí está Jesús. No se da cuenta que Jesús nos invita a un cambio, a una transformación. No se da cuenta que es el mismo Dios presente allí en el altar. Hermano, es por el gusto. Es por el gusto. La Eucaristía no va a tener los efectos porque yo estoy participando de un acto, pero no de una presencia. Escuchaba en estos días también una expresión muy linda que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las religiones en el mundo, me refiero, por ejemplo, a los budistas, me refiero a los hinduistas, me refiero a estas religiones, incluso del islamismo. O sea, es interesante ver la visión que ellos tienen de Dios. Entonces, la religión cristiana, nuestra religión, nuestra fe cristiana, no es una fe de devociones. No, yo no estoy diciendo que hay que rezar rosario, pero no rezo el rosario por una devoción, sino rezo el rosario por un encuentro con Jesús. No camino a Atalaya por una devoción, sino camino a Atalaya porque yo siento que Jesús me acompaña mientras camino en Atalaya. Yo tuve la dicha, por ejemplo, de ir al Vaticano y rezar ante la tumba de Juan Pablo II y rezar ante la tumba de Juan XXIII, que están expuestas allá afuera, en el Vaticano. Afuera, o sea, dentro del templo, pero en unos lugares donde uno puede ir a rezar. Pero me gusta ir a rezar también al Santísimo, que también está expuesto allí en la capilla del Santísimo del Vaticano, de la Basílica de San Pedro. Y ¿saben por qué me gusta ir a ese lugar de oración? Pues digo, aquí se han sentado tantos santos que han pasado por Roma, han llegado aquí a arrodillarse y a pedirle a Jesús tantas cosas para ellos, para su país, para sus comunidades, para sus parroquias, para sus diócesis. Entonces, eso a mí me conforta mucho, que es un lugar donde muchos santos pasan por allí. Pero lo importante es que es después de que uno hace, que yo hago esto, después, porque yo siempre que voy a Roma hago eso, ponerle en la mano de Jesús, pedirle a Juan Pablo II su intercesión, a Juan XXIII que nos dé esa bondad que él tenía, que interceda porque seamos bondadosos como fue él. Entonces, para mí, después de esto para mí es una de las cosas primordiales de estar en Roma. Después uno sale con una paz, una serenidad, una tranquilidad y una confianza de que todo va a salir según la voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, ahora estoy diciendo, por ejemplo, el interés que tengo en que los seminaristas tengan sus habitaciones. Pero yo en eso vivo en paz. O sea, si Dios quiere, eso se da. Si Dios no quiere, pues eso no se dará. Entonces, eso lo tengo en las manos de Dios y eso se lo pedía la intercesión de San Juan Pablo II y también el Santísimo. Es su voluntad, Señor, es lo que tú quieres. En medio de estas dificultades, de estas pruebas, de estos problemas, pues que se cumpla tu voluntad. Lo que tú quieras, Señor, nosotros estamos dispuestos a hacer, a aceptar lo que tú quieras. Y eso se cumplirá y eso se realizará como tú quieras. Y yo no tengo que vivir preocupado porque si se dio una cosa o no se dio, sino esto, lo que tú quieras, Señor. Entonces, qué importante es eso, poner todo en manos de Dios. Yo le decía, no es preocupación, sino es que oremos por la paz en el mundo. No es como un miedo, una inseguridad, no, es que el cristiano tiene que orar por la paz en el mundo. Y en este momento, más que nada, necesitamos orar por la paz en el mundo. Como les decía, el seminario puede seguir funcionando, seguir caminando. Yo agradezco a muchas personas, mucha gente humilde. Yo he ido a comunidades muy humildes, que las personas me dicen, aquí hay esto para el seminario, $20, $10, $5, personas muy humildes. Entonces, uno puede decir, bueno, esta es la obra de Dios que lo mantiene los humildes, los pobres. Es importante. Es importante que entendamos eso, cómo Dios va interviniendo en los humildes, en los pobres, para realizar su obra.
porque Dios quiere realizar su obra en medio de nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas correctamente. Dios quiere que nosotros vivamos y cumplamos lo que Él nos pide y nos dice. Por eso entonces, hermanos, le pido pues eso, la oración por el seminario, la oración por los nuevos seminaristas que vendrán el próximo año, la oración por toda la iglesia, Dios, iglesia diocesana, por los sacerdotes, por el obispo, para que todo salga según la voluntad de Dios y sentirnos en paz en la voluntad de Dios, en el amor de Dios. Eso es muy bonito, sentir que estamos en la mano de Dios. No estamos en riesgo, en el peligro que viene, por ejemplo, la gente de Israel, que no sabe en qué momento puede caer una bomba de un enemigo, o del Líbano, no sabe en qué momento Israel ataca, o de Irak, que también dice que también quiere meterse en este conflicto. Entonces, nosotros pues estamos en paz, pero eso no quiere decir que el momento de paz es para que recemos. Entonces recemos mucho, pidamos mucho y ofrezcamos la Eucaristía, que no sea como decía esta laica, que para ella la Eucaristía era preocuparse por la gestola, preocuparse por los arreglos, preocuparse por el mantel, y esa era su misa. Y descubrió en el Congreso que no, que lo importante es vivir la Eucaristía, sentir la presencia de Jesús en la Eucaristía. Eso es lo importante y eso es lo que tenemos que vivir. Y eso es lo que tenemos que sentir, que Él nos está convocando, nos está llamando y nos está haciendo pues que vivamos nosotros esa vocación de su presencia real entre nosotros. Jesús está entre nosotros, Jesús vive entre nosotros, Jesús camina entre nosotros. Y tenemos pues que descubrir y también tenemos que ver que es un llamado de Dios para que nosotros podamos pues caminar según lo que Él quiere, según lo que Él nos pide. Queridos hermanos, es importante la misa el domingo. Yo una vez más apelo al tema de la generosidad. La iglesia está pasando por necesidades. Mire que este año la diócesis tiene necesidad, pero no hemos hecho campaña. ¿Por qué? Porque las parroquias están mal. A los párrocos la gente le echa muy poco. Hermano, lo que usted da a la iglesia, Dios se lo retribuye. Dios le da más, el 100 por 1. Y te puede decir, no, es que el Padre me cae mal. No, es que tú no le estás dando al Padre. En una ocasión, un santo, San Francisco de Sales, le dio una limosna a un borracho. Y las señoras de la parroquia dicen, Monseñor, ¿cómo usted le va a dar esa limosna a ese borracho? Y el santo dijo, la limosna es mía y la borrachera es de él. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que así es las cosas. Yo doy a mi Dios, no me importa, yo doy a mi Dios. Y lo doy a través de mi iglesia. Me siento orgulloso en mi iglesia, formo parte de mi iglesia. Entonces, ¿cómo yo tengo que también echar mi colaboración? Hay mucha gente que incluso, y lo digo, hay gente que porque leen, porque cantan, porque tienen alguna participación en la iglesia, no echan limosna. ¿Quién dijo que solamente es tu talento, es tu cualidad o es tu servicio el que es suficiente para la contribución? Agradece a Dios que Él te ha dado ese talento, que Él te ha dado esa posibilidad de que leas, de que cantes, pero también tienes que echar tu contribución para que los sacerdotes puedan tener lo necesario para subsistir. Por eso, queridos hermanos, los invito pues a que sean generosos con su iglesia, a que sean generosos con su parroquia. Y hay muchas parroquias que lo hemos hablado ya, lo hemos puesto. La colecta, hermanos, la colecta, lo que los fieles echan, eso es para la parroquia. Y no, los laicos dicen que eso es para mí y cogen de ahí, hermano, eso es robarle a Dios. O sea, yo lo que estoy haciendo es que ustedes se salven su alma. No cojan colecta de la que va en intención, ese dinero es de Dios. Lo maneja el Padre. Lo maneja mal. No, eso no es su problema. Eso no es su problema. Si se condena el Padre. Pero usted no se condene queriendo coger parte de la colecta, queriendo coger parte de las intenciones, porque la iglesia necesita la luz, porque la iglesia necesita... Los católicos de la comunidad deben mantener su templo, deben pagar su luz, deben pagar su agua. Los católicos deben ponerse una cuota que no hace falta que pongan allí al delegado o al catequista y de casa en casa. No, yo voy a entregar mi cuota. Qué diferente sería el mundo si nosotros no fuéramos tan tacaños, tan duros a la hora de poder colaborar para la iglesia. Me contaba un padre que estudió en Roma,
que un día la diócesis recibió una donación de un empresario de él ya era una persona mayor, y le entregó a la diócesis su empresa. Consistía en una empresa que instalaba estos aparatos para hacer motores eléctricos, para que las puertas sean eléctricas. Era una empresa de esto que se dedicaba a hacer portones y a poner. Entonces le entregó a la iglesia esa empresa, que de por sí valía millones, y además le entregó en efectivo una cierta cantidad grande de dinero que había sido consecuencia de lo que él había adquirido durante su negocio. ¿Cuándo una persona en Panamá podrá tener esa generosidad de decir voy a entregar? Es que ni siquiera, o sea, nosotros por ejemplo estamos necesitando, por ejemplo, que los seminaristas, ellos consumen cerdo, ellos consumen res, ellos consumen pollo. ¿Y cuánto yo tengo que estarme pegando la cara con uno, con otro, si nos pueden dar una vaca? Pero ¿cuándo es que la gente pueda decir, el Señor me ha dado este año 50 novillos, 40 novillos, 30 novillos, voy a dar una al seminario, voy a darle una a Dios al seminario? Porque Él me ha dado 30 y yo le voy a dar una. Imagínate, 30 y yo le doy una. Yo con seguridad que de esas 30 van a ser el siguiente año 40 o 50 más, por su generosidad. Ahora imagínense desprenderse de una empresa y entregársela a la diócesis para que la diócesis la maneje, o para que la diócesis la venda, y además un pocotón de dinero, porque pues ya lo que ha dado y lo que ha vivido pues se lo entrega a la iglesia. Esa generosidad nos falta a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado que si soy pobre tienen que darme. Si soy pobre tienen que darme. Y a veces la promoción humana la hemos mal entendido en ese sentido. Es que es dar. No. Estamos condenando a la gente. La gente tiene que ser generosa. Generosa con su iglesia. Sostener a su iglesia. Y hay un mandamiento en la iglesia. De los mandamientos de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia, búsquenlo en el catecismo, que allí está. Hay uno que dice ayudar a la iglesia en sus necesidades. Hermano, queremos la salvación, queremos ir al cielo, queremos quitarle miedo a la muerte, entonces seamos generosos, porque el Señor nos dará entonces mucho más de lo que nosotros vamos a alcanzar, porque hemos sido generosos. Hay gente que hace su testamento, todo su testamento, y divide toda su riqueza, millones, pero no se acuerda de dejar un centavo a la iglesia. Pero son católicos, su apellido es católico, pero un centavo a la iglesia no se lo da. Bueno, que el Señor se encargue de ellos, y que el Señor pues quizás entonces va a decir, ¿y por qué? Entonces después, no, si se murió una santa que era tacaña, una santa que era dura. Una persona me decía en estos días, comentando, que su jefa gana, no es de aquí, su jefa gana $70,000. ¿Y cuánto ganas tú? O sea, si en la familia hay 5 personas y las 5 personas trabajan y una sola de ellas gana 70,000 euros, perdón, ¿y cuánto ganas tú? No me quiso decir, pero yo sé que gana muy poco. Dice, no, ella es muy dura, ella es muy tacaña. O sea, gana muy poco. Y así pasa. Hay gente que tiene unas ganancias exorbitantes, pero ni siquiera a sus empleados le aumenta el salario. Bueno, nosotros ponemos todo en manos de Dios y sabemos que Dios, tenemos que pedirle a Dios esa bendición de la generosidad. Pedirle a Dios esa bendición de la generosidad para ser generoso, no solamente con la iglesia, sino con los empleados, sino con los vecinos, sino con alguien que necesita ser generoso con ellos. Que el Señor pues nos ayude, nos bendiga y nos ayude a entender nuestra misión en la iglesia, y nuestra misión en el mundo, que no es estar por estar, sino que es sentir que Dios camina con nosotros. Que el Señor esté con ustedes, que le bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Será hasta el próximo viernes, pero recuerde que el domingo estaremos en la catedral y estaremos también en Atalaya celebrando la fiesta de San Miguel. Que el Señor le siga bendiciendo.